El baile de máscaras en la casa de la duquesa de Albany era el acontecimiento de la temporada. Gwendolyn no quería asistir. Los bailes la agotaban, las conversaciones mundanas le parecían vacías, y la perspectiva de pasar la velada entre una multitud de desconocidos solo le causaba melancolía. Pero su tío, Sir Godfrey Redcliffe, había insistido. Su sobrina tenía 23 años, apenas contaba con dote, no recibía propuestas. Era hora de actuar. El baile de máscaras es tu oportunidad, le dijo aquella mañana. Bajo la máscara todos son iguales, ricos, pobres, titulados, plebeyos. Los hombres no miran tu dote, sino a ti misma. Aprovéchalo. Gwendolyn guardó silencio. Sabía que su tío tenía razón, pero la idea de exhibirse en una feria de novias le repugnaba. Sin embargo, no tenía elección. Tras la muerte de sus padres 3 años atrás, vivía a expensas de su tío, y el deber exigía que al menos intentara encontrar marido. Por la noche, su prima Hester la ayudó a vestirse. El vestido era sencillo, amarillo pálido, de talle alto y mangas abullonadas de fina muselina. Ninguna joya, solo un hilo de perlas, lo único que le quedaba de su madre. La máscara cubría la parte superior del rostro, dejando al descubierto solo la boca y el mentón. Encaje negro, delicado, que la hacía parecer una desconocida incluso para sí misma. «Estás preciosa», dijo Hester con admiración, ajustando un pliegue en la manga. «Esta noche conocerás a alguien sin falta». Gwendolyn sonrió sin creerlo. El salón de baile de la duquesa de Albany resplandecía con miles de velas. Personas enmascaradas giraban en la danza, la música fluía en oleadas, risas y conversaciones se fundían en un murmullo continuo. Gwendolyn permanecía junto a una columna, observando lo que ocurría desde la distancia. Varios caballeros la invitaron a bailar, pero las conversaciones eran aburridas, los pasos mecánicos. Nadie tocó nada en su interior. Salió a la terraza, huyendo del calor sofocante. El aire nocturno era fresco, casi frío. El jardín abajo se hundía en la oscuridad. Solo los faroles junto a los senderos proyectaban una luz tenue. Gwendolyn se apoyó en la balaustrada, aspirando el aroma de las flores nocturnas. Aquí vale la pena detenerse y decir algo sobre los bailes de máscaras. No como un entretenimiento, sino como un fenómeno. En el siglo XIX, el baile de máscaras era casi el único espacio donde la jerarquía social de Gran Bretaña dejaba de funcionar temporalmente. No desaparecía por completo. Incluso bajo la máscara, la forma de caminar delataba la educación, los modales hablaban del origen y las propias máscaras variaban en calidad. Aquel que podía comprar una pieza de encaje de Venecia y aquel que se conformaba con una imitación asequible seguían separados por una frontera invisible. Pero esta frontera se volvía tan delgada que era casi imposible distinguirla. Y eso cambiaba las reglas del juego. Para los hombres, el mascarada era un lujo, una oportunidad para olvidar por una noche el peso del nombre y las expectativas. Para las mujeres, era algo diferente, más significativo. Una mujer sin dote en la sociedad común era casi invisible. Podían no notarla en la velada, no invitarla a bailar, no dignarse a hablarle. Bastaba con que alguien sugiriera a los presentes quién era. La máscara equilibraba esto. Detrás del encaje, una chica con una cartera vacía y una chica con 1.000.000 de dote resultaban ser iguales. 2 pares de ojos en la penumbra. Y la conversación que comenzaba entre ellas y un hombre era más honesta que cualquier intercambio de frases mundanas. No digo esto sin razón. La máscara no es una decoración en esta historia. Es su base. Lo que sucederá esta noche en la casa de la duquesa de Albany ocurrirá precisamente porque Gwendolyn se pondrá una máscara que le dará lo que no tiene en su vida habitual: el derecho a ser notable. ¿Cansada del baile? La voz sonó a su derecha, grave, con un ligero toque ronco. Gwendolyn se sobresaltó y se volvió. El hombre estaba de pie en la sombra, apoyado en la balaustrada. Alto, de anchos hombros, vestido con un frac negro. La máscara le cubría todo el rostro excepto la barbilla y los labios, marcados, casi severos. Incluso en oscuridad, ella sentía su mirada, penetrante, escrutadora. Un poco, tratando de mantener la calma. Hay demasiada gente ahí dentro. Estoy de acuerdo, asintió él. Yo también prefiero el silencio. Guardaron silencio. Era un silencio extraño, no tenso, sino casi cómodo, como si se conocieran desde hacía tiempo.
¿Asiste con frecuencia a este tipo de eventos? Preguntó Gwendolyn sin saber qué más decir. Rara vez. Es una obligación, no un placer. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. Yo tampoco estoy aquí por voluntad propia. Él se volvió hacia ella, y aún bajo la máscara, Gwendolyn sintió la intensidad de su mirada. Entonces, ¿por qué vino? Gwendolyn reflexionó. Podía ser sincera con un desconocido. Quizá precisamente porque era un desconocido, resultaba más fácil. Porque necesito encontrar marido, respondió con sencillez. No tengo dote, no tengo título, solo un deber hacia la familia que me acogió. Las palabras sonaron más amargas de lo que esperaba, pero él no se rió, no la juzgó, simplemente asintió. La honestidad es una rareza en estas veladas, dijo lentamente. La mayoría se esconde tras máscaras que no solo cubren el rostro. ¿Y usted? ¿Es usted honesto? Lo intento, respondió él tras una pausa. Pero la honestidad requiere valentía, no siempre la tengo. Gwendolyn lo miró, la silueta en la oscuridad, la máscara que ocultaba su rostro. ¿Quién era? ¿Joven o viejo? ¿Apuesto o feo? ¿Rico o pobre? La máscara lo ocultaba todo, y eso resultaba extrañamente liberador. ¿Baila usted? Preguntó él de repente. Sí, pero entonces baile conmigo. No era una propuesta, sino más bien una petición. Gwendolyn vaciló un instante, luego asintió. Él extendió la mano y ella la tomó. Incluso a través de los guantes sentía el calor, la fuerza. Regresaron al salón, donde justo comenzaba un vals. Él bailaba impecablemente, con seguridad, con ligereza, guiándola como si hubieran ensayado durante años. Gwendolyn sentía cómo el mundo a su alrededor se difuminaba. Solo quedaban la música, sus manos y una extraña e inexplicable sensación de que aquello era correcto. De que precisamente allí, en brazos de un desconocido, estaba en su lugar. ¿Baila usted bien? Usted también, alzando la mirada. Sus ojos se encontraron a través de las máscaras. Los de él eran oscuros, gris verdosos, como el mar antes de una tormenta. En ellos se leía algo que ella no podía definir. ¿Tristeza? ¿O soledad? ¿Puedo saber su nombre? Él negó con la cabeza. Esta noche ambos carecemos de nombre. ¿No es ese el encanto del baile de máscaras? Pero si no nos lo decimos, entonces este encuentro será solo nuestro. La interrumpió con suavidad. Sin obligaciones, sin expectativas. Solo dos personas que se encontraron durante una velada. Gwendolyn quiso objetar, pero algo en sus palabras sonaba tan sincero que guardó silencio. Quizá tenía razón. Quizá a veces no saber era un don. Bailaron dos valses más. Luego él propuso pasear por la galería, donde había menos gente. Deambularon entre los retratos de los ancestros de la duquesa, conversando sobre libros, música, la vida. Él era culto, inteligente, con un fino sentido del humor. Ella descubrió que se reía, con sinceridad, con ligereza, como no lo había hecho en mucho tiempo. ¿Le gusta Escocia? Preguntó él de repente. Nunca he estado, admitió Gwendolyn. Pero me parece que debe de ser hermosa, salvaje, libre. La libertad es un concepto relativo. Incluso en los lugares salvajes hay cadenas propias. ¿Cuáles? Él guardó silencio, mirando el retrato de algún lord con peluca. El deber, respondió finalmente. La responsabilidad, las expectativas. A veces las jaulas más hermosas son las que se construyen con títulos y obligaciones. Gwendolyn lo miró, sintiendo cómo algo se oprimía en su pecho. Hablaba de sí mismo, de una vida que lo agobiaba, a pesar del bienestar exterior. «Es usted infeliz», dijo ella en voz baja. Él se volvió hacia ella. «No, simplemente solo. Hay una diferencia». Sus miradas se encontraron, y Gwendolyn sintió cómo el aire entre ellos se electrizaba. Él dio un paso más cerca, alzó la mano y rozó con cuidado su mejilla. «Usted es diferente, no como todas ellas». «¿Cómo lo sabe?», exhaló ella. «Ni siquiera ve mi rostro». «No hace falta ver el rostro para ver el alma». Se inclinó, y Gwendolyn se quedó inmóvil, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. Ahora la besaría. Allí, en la galería, bajo los retratos de los lores muertos. Y ella no lo detendría. Pero no la besó.
Simplemente apoyó su frente contra la de ella, cerrando los ojos. Debo irme, pero no quiero. Entonces quédese. No puedo. Se apartó. Las obligaciones. Esas mismas cadenas de las que hablé. Se dio la vuelta y se alejó. Gwendolyn lo observó marcharse, sintiendo un extraño vacío. «Espere». Él se detuvo sin volverse. «¿Cuándo volveré a verlo?» Una larga pausa. «No lo sé. Pero si el destino quiere, nos encontraremos». Y desapareció tras la esquina. Gwendolyn se quedó sola en la galería, aferrándose a la balaustrada para no caer. ¿Qué había sido aquello? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué sentía que acababa de perder algo importante? Los 3 días siguientes, Gwendolyn solo pensó en él, en el desconocido de la máscara, cuya voz resonaba en sus oídos, cuyas palabras hacían eco en su corazón. Intentaba recordar los detalles, la estatura, el modo de andar, las manos. Pero el baile de máscaras había sido hacía 3 días, y los recuerdos se difuminaban como un sueño. Interrogó a Hester, preguntándole si sabía quién había estado en el baile. Pero había más de 100 invitados y todos llevaban máscaras. Imposible. Al cuarto día recibieron una visita inesperada. Gwendolyn estaba sentada en el salón con su bordado cuando el mayordomo anunció: «El conde de Ravensmere». Ella levantó la cabeza. El conde de Ravensmere. El nombre le resultaba familiar. Uno de los lores más influyentes del norte, propietario de vastas haciendas. Un ermitaño que rara vez aparecía en sociedad. Un hombre entró en el salón, alto, de anchas espaldas, vestido con una levita oscura. Cabello negro, peinado hacia atrás, rostro severo, nariz recta, mentón firme, labios apretados en una línea fina. Gwendolyn lo miraba y sentía cómo algo se removía en su memoria. Los labios, ese mentón, la silueta. No, no podía ser. El conde hizo una reverencia a su tío, que se levantó, evidentemente sorprendido por la visita. «Lord Ravensmere», pronunció Sir Godfrey. «Qué honor. ¿A qué debemos su visita?» El conde recorrió la habitación con la mirada, y sus ojos, gris verdosos, como el mar antes de la tormenta, se detuvieron en Gwendolyn. Una mirada larga, escrutadora. Gwendolyn sintió que se le cortaba la respiración. Esos ojos, los había visto, en el baile de máscaras. «He venido a pedir la mano de su sobrina», declaró el conde con calma. El silencio fue ensordecedor. Sir Godfrey dejó caer la pipa. Su esposa, Lady Agatha, se ahogó. Hester miraba al conde con la boca abierta, y Gwendolyn no podía moverse, no podía respirar. Era él, el desconocido del baile de máscaras. Lo reconoció por la voz, grave, con un ligero ronquido, por la silueta, por el modo en que permanecía de pie, con la espalda erguida, las manos cruzadas a la espalda. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué pedía su mano? «Milord», logró articular finalmente Sir Godfrey. «Esto es muy inesperado. ¿Conoce usted a mi sobrina?» El conde miró a Gwendolyn. «Nos hemos visto», respondió brevemente. «Hace poco, en un baile de máscaras». Hablaba del baile de máscaras, pero no lo nombraba. No revelaba su secreto. «¿Y usted?» El tío carraspeó. «¿Está seguro de su decisión?» «Absolutamente», respondió el conde con firmeza. «Busco esposa. La señorita Redcliffe es adecuada». Las palabras eran frías, pragmáticas. Pero Gwendolyn recordaba otras palabras dichas en el baile de máscaras. «Usted es diferente, no como todas ellas». Sir Godfrey y Lady Agatha intercambiaron miradas. El conde de Ravensmere, uno de los lores más ricos. Una proposición que no se rechaza. «Milord, es un gran honor», comenzó el tío. «Pero necesito hablar con mi sobrina, a solas. ¿Usted comprende?» «Por supuesto», asintió el conde. «Esperaré en el jardín». Hizo una reverencia y salió. Gwendolyn lo siguió con la mirada, aún sin creer lo que estaba sucediendo. El tío la agarró del brazo, la arrastró al despacho y cerró la puerta. «¿Lo conoces?», preguntó bruscamente. «No», exhaló Gwendolyn. «Es decir, no estoy segura». «¿Qué significa que no está segura?» No podía contarle lo del baile de máscaras. No podía explicar que había pasado la velada en compañía de un desconocido, sin saber su nombre. Sonaría indecoroso. «Nos vimos de pasada», mintió. «En alguna recepción.
No recuerdo exactamente. El tío la miraba con suspicacia, pero luego agitó la mano. No importa, lo importante es que propone matrimonio. El conde de Ravensmere, Gwendolyn. ¿Comprendes lo que esto significa? Título, riqueza, posición, todo lo que podríamos haber soñado. Pero no lo conozco. Lo conocerás después de la boda, la interrumpió el tío. Así lo hace la mitad de las novias. Esta proposición es un regalo del cielo. Si rechazas, puede que no haya otra oportunidad. Gwendolyn guardó silencio. El tío tenía razón. Tenía 23 años, sin dote, sin proposiciones. Y ahora un conde, pedía su mano. Pero no lo conocía. Solo sabía lo que él había mostrado en el baile de máscaras. ¿Y si allí había interpretado un papel? ¿Y si el verdadero conde de Ravensmere era un tirano frío y aquel con quien había bailado era solo una máscara? Déjame hablar con él, pidió. A solas, 5 minutos. El tío frunció el ceño, pero asintió. Está bien, pero sé sensata, Gwendolyn. Esta es tu oportunidad. Salió al jardín por la puerta lateral. El conde estaba junto a la fuente, mirando el agua. Al oír pasos se volvió. Se miraron durante largo rato, sin decir palabra. Luego Gwendolyn se acercó. «Era usted», dijo en voz baja, «en el baile de máscaras. El desconocido con quien bailé». Él no lo negó, simplemente asintió. ¿Por qué no lo dijo? Porque quería conocerla sin nombres, sin títulos ni expectativas, solo 2 personas. ¿Y qué descubrió? Él dio un paso más cerca, y Gwendolyn sintió el mismo calor que en el baile de máscaras. «Que usted es quien buscaba», dijo en voz baja. «Inteligente, honesta, solitaria como yo. Pero pide mi mano sin conocerme realmente. Sé lo suficiente», la interrumpió. «Sé que se rió de mis bromas, que miraba los retratos como si viera en ellos personas vivas, que no huyó cuando toqué su rostro. Eso es suficiente». Gwendolyn lo miraba, sintiendo cómo luchaban en su interior las dudas y la esperanza. ¿Y si rechazo? Algo brilló en sus ojos. ¿Dolor? Entonces me iré, respondió simplemente, y no volveré a molestarla. ¿Y si acepto? Él tomó su mano, con cuidado, como si fuera algo frágil. Entonces haré todo lo posible para que no se arrepienta, prometió. Le daré un hogar, protección, respeto, y quizá, con el tiempo, algo más. Amor. Hablaba de amor sin nombrarla. Gwendolyn cerró los ojos. Hacía 3 días no sabía su nombre, y ahora le proponía llevar su título. Convertirse en la condesa de Ravensmere, la esposa de un hombre que seguía siendo un enigma para ella, a pesar de las conversaciones, los bailes, esos ojos gris verdosos. Pero algo en su interior le decía, «Arriésgate». Abrió los ojos y lo miró. «Sí, acepto». El alivio que cruzó por su rostro fue tan sincero que se le cortó la respiración. Él llevó su mano a los labios y la besó, con ternura, con reverencia. «Gracias», dijo en voz baja. «Le prometo que no se arrepentirá». Y Gwendolyn, mirando esos ojos, los mismos que había visto a través de la máscara, pensó, quizá el destino realmente exista. Quizá a veces no saber sea el principio del conocimiento. Quizá acababa de tomar la mejor decisión de su vida. O la peor. El tiempo lo diría. Rowan Winterbourne nunca se había considerado una persona impulsiva. 30 años de vida le habían enseñado cautela, cálculo, control. El conde de Ravensmere no podía permitirse actos irreflexivos. Demasiado dependía de cada una de sus decisiones. Las propiedades, los arrendatarios, la reputación familiar. Y ahora había hecho lo más temerario de su vida, proponer matrimonio a una mujer con la que había pasado apenas unas horas. Sentado en el despacho de su casa londinense, contemplaba el contrato que tenía ante él y se preguntaba, ¿qué le había impulsado a ir a ver a Sir Godfrey? ¿Qué le había llevado a pronunciar las palabras que cambiarían ambas vidas? La respuesta era simple y compleja a la vez. Ella, Gwendolyn Redcliffe. La vio por primera vez en el baile de máscaras, cuando salió a la terraza huyendo del calor sofocante del salón. Ella estaba junto a la balaustrada, con la cabeza echada hacia atrás, mirando las estrellas. La máscara ocultaba la parte superior de su rostro, pero él veía el resto. La elegante línea del cuello, los hombros delgados, las manos aferrando la barandilla con tanta fuerza como si se sostuviera de ella para no salir volando. El vestido era sencillo, de un amarillo pálido,
casi invisible en la oscuridad. Ninguna joya, salvo un hilo de perlas al cuello. Ningún exceso. Parecía una sombra entre los pavos reales resplandecientes del baile. Y entonces se volvió, y él vio sus ojos. Incluso bajo la máscara eran asombrosos, grandes, castaño oscuro, casi negros en la noche. No coquetos, no calculadores, como los de la mayoría de las señoritas en el baile. Cansados, solitarios, buscando algo que ella misma no podía nombrar. Le habló sin haberlo planeado, simplemente no pudo evitarlo. Y cuando ella respondió, con honestidad, sin juegos, sin cortesías mundanas, algo en su interior se estremeció. Algo congelado desde hacía tiempo comenzó a deshelarse. Cuando bailaron pudo observarla mejor por primera vez. Era de baja estatura, la coronilla apenas le llegaba al mentón. La figura delicada, casi frágil, cintura fina, hombros estrechos, manos que se posaban en su hombro con la ligereza de un pájaro. Pero en esa fragilidad se percibía fuerza. En cómo mantenía la espalda erguida, cómo alzaba la barbilla, cómo lo miraba a los ojos sin apartar la vista. El cabello era oscuro, castaño, con reflejos rojizos a la luz de las velas, recogido en un peinado sencillo, del que se escapaban mechones rebeldes. Uno cayó sobre su mejilla, y él apenas pudo contenerse de apartarlo. La piel pálida, casi transparente. En el cuello, justo encima del hilo de perlas, se veía un lunar, pequeño, como una gota. La miraba y pensaba cómo sería tocarlo con los labios. Pero lo que más le impresionó fue la expresión de su rostro. Cuando reía ante sus bromas, todo el rostro cambiaba, cobraba vida, resplandecía. Los ojos centellaban, los labios se estiraban en una sonrisa que parecía auténtica, no fingida. En esos momentos era hermosa, no con esa belleza que se ensalza en las baladas, sino con la belleza viva y real de una persona que simplemente se permitía ser feliz. Y cuando hablaba del deber, de la necesidad de encontrar marido, el rostro se volvía serio, casi triste. Las cejas se fruncían, los labios se apretaban. Se transformaba en una pequeña soldado dispuesta a cumplir una orden, aunque la matara. Y Rowan comprendió. No podía permitir que desapareciera. No podía dejarla marchar a un mundo donde se convertiría en la esposa de algún caballero cualquiera que no vería en ella lo que él veía. La soledad, la fuerza, la belleza oculta bajo la máscara del deber. Cuando el baile de máscaras terminó y ella se disolvió entre la multitud, no la siguió. Las reglas del juego eran claras, sin nombres, sin compromisos, pero no podía olvidarla. Durante 3 días lo intentó, trabajó, leyó informes, se reunió con los administradores. Pero cada noche la veía en sueños, cómo reía, cómo bailaba, cómo miraba las estrellas con expresión de añoranza. Al cuarto día se rindió. Preguntó a conocidos quién había asistido al baile de máscaras. Obtuvo la lista de invitados. Tachó a las damas casadas, las matronas ancianas, las niñas pequeñas. Quedaron una veintena de nombres. Visitó la mitad antes de encontrarla. Cuando entró en el salón de la casa de los Redcliffe y la vio sin máscara por primera vez, el corazón se le detuvo un instante. Era aún más hermosa de lo que recordaba. El rostro resultó ser ovalado, con pómulos altos y un leve hoyuelo en la barbilla. La nariz recta, elegante, los labios carnosos, rosa pálido, ahora entreabiertos por la sorpresa. Y los ojos, esos ojos castaño oscuro, enmarcados por espesas pestañas, lo miraban con reconocimiento y asombro. Lo había reconocido, de inmediato. A pesar de la ausencia de máscara, a pesar del ambiente formal. Lo reconoció por la voz, por la silueta, por algo imperceptible que los había unido en el baile de máscaras. Y cuando ella aceptó casarse con él, de pie en el jardín, con el viento agitando los mechones rebeldes de su cabello, con la luz del sol cayendo sobre su rostro, Rowan se juró a sí mismo. Haría todo lo posible para que esta joven nunca se arrepintiera de su elección. El compromiso se anunció al día siguiente. Una breve nota en el periódico. El conde de Ravensmere anuncia su compromiso con la señorita Gwendoline Redcliffe, sobrina de Sir Godfrey Redcliffe. Nada superfluo, nada personal. Pero la reacción de la sociedad fue instantánea. Al anochecer, la casa de los Redcliffe estaba inundada de visitantes. Las damas venían a felicitarla y a criticar a sus espaldas.
Los caballeros se preguntaban cómo una pariente pobre había conseguido atrapar a uno de los pretendientes más codiciados. Hester estaba encantada, Lady Agatha en shock, Sir Godfrey dividido entre el orgullo y la sospecha, y Gwendolyn. Ella permanecía sentada en el salón, recibiendo felicitaciones, sonriendo, asintiendo y sintiéndose como una actriz en una obra ajena. Rowan llegó al tercer día después del compromiso. Una visita oficial, como exigía la etiqueta. Trajo un regalo, un brazalete de oro blanco con topacios, frío y hermoso, como una mañana de invierno. Esto perteneció a mi madre, abrochando el cierre en su muñeca. Ahora es suyo. Gwendolyn miraba el brazalete, sintiendo el peso del metal y del simbolismo. Se había convertido en parte de su familia. Oficialmente, irrevocablemente. Gracias, milord, respondió en voz baja. Él hizo una mueca. Rowan, la corrigió. Llámeme Rowan. Pronto nos casaremos. Rowan, repitió ella, y el nombre sonó extrañamente íntimo. Ya no el desconocido, ni milord, simplemente Rowan. Se sentaron en el salón bajo la vigilante mirada de Lady Agatha, que desempeñaba el papel de acompañante. La conversación transcurría tensa, sobre el tiempo, sobre la boda próxima, sobre la finca de Ravensmere, a donde irían después de la ceremonia. Le gustará allí, decía Rowan, mirando no hacia ella, sino hacia algún punto a un lado. La casa es antigua, pero acogedora. La biblioteca es grande, el jardín da al lago. Suena maravilloso, respondió Gwendolyn, aunque en realidad no podía imaginarse a sí misma allí. En la casa que se convertiría en su hogar, junto al hombre que se convertiría en su esposo. El silencio se volvió incómodo. Gwendolyn buscaba de qué hablar, pero todos los temas parecían o demasiado banales o demasiado personales. ¿Puedo hacerle una pregunta?, se atrevió finalmente. Rowan la miró, atento, cauteloso. Por supuesto. ¿Por qué estuvo en el baile de máscaras? Dijo que rara vez asiste a ese tipo de eventos. Él vaciló antes de responder, como sopesando cuánta verdad podía revelar. La duquesa de Albany es una vieja conocida de mi difunta madre, dijo finalmente. Envió una invitación con una nota personal. Rechazarla habría sido descortés. ¿Y se alegra de haber ido? Él la miró con una mirada larga, escrutadora, y algo en sus ojos se suavizó. Sí, respondió simplemente. Muy contento. Gwendolyn sintió el calor subiendo sus mejillas y apartó la mirada. Lady Agatha tosió ruidosamente, recordándole su presencia. «Milord, ¿no desea tomar té?», preguntó con una sonrisa forzada. «Se lo agradezco, pero debo irme». Rowan se levantó. «Tengo una reunión con mi abogado». Hizo una reverencia a Lady Agatha, luego se volvió hacia Gwendolyn. «¿Puedo acompañarlo hasta la puerta?», preguntó ella en voz baja. Él asintió. Salieron al vestíbulo y Gwendolyn cerró la puerta del salón tras de sí, dejando a su tía dentro. «Rowan», comenzó ella bajando la voz. «Quiero que sepa, no me arrepiento de mi decisión. Es solo que todo esto es tan rápido, tan extraño». Él dio un paso más cerca, y ella sintió el mismo calor que en el jardín, en el baile de máscaras. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Para mí también. Pero lo lograremos, juntos. ¿Está tan seguro?» «No», respondió con honestidad, «pero tengo esperanza». Levantó su mano y la besó, no formalmente, como la primera vez, sino un poco más largo, un poco más tierno. Sus labios se demoraron sobre su piel, y Gwendolyn sintió cómo su corazón se saltaba a un latido. Luego la soltó, hizo una reverencia y se marchó. Gwendolyn se quedó de pie en el vestíbulo, mirando la puerta cerrada. La mano que él había besado aún ardía. La apretó contra su pecho, cerrando los ojos. ¿Qué estaba haciendo? Casándose con un hombre al que no conocía. Sí, había habido un baile de máscaras. Sí, había habido conversaciones. Pero eso no era suficiente para construir una vida. ¿Y si resultaba ser cruel, frío? ¿Y si aquel hombre del baile de máscaras había sido solo un papel y el verdadero Rowan Winterbourne era un tirano? No lo sabía, y esa incertidumbre la asustaba más que nada. La boda se fijó para 3 semanas después.
demasiado rápido según los estándares de la sociedad, pero Rowan insistió. No tiene sentido prolongarlo, dijo. Y Sir Godfrey estuvo de acuerdo, satisfecho de que el asunto estuviera resuelto. Gwendolyn pasó esas semanas en un torbellino de preparativos. Modistas, pruebas, visitas, felicitaciones. El vestido de novia, blanco, con encaje y perlas. Un velo de tul finísimo, zapatos, guantes, todo lo que correspondía a la novia de un conde. Pero apenas vio a Rowan. Él vino 2 veces, ambas brevemente, ambas en presencia de algún miembro de la familia. Hablaron del tiempo, de los planes, de cosas insignificantes. Nada personal, nada real. Y con cada día que pasaba, Gwendolyn sentía cómo la distancia entre ellos crecía. Como si el baile de máscaras hubiera sido un sueño, y la realidad, un trato frío. 2 días antes de la boda recibió una carta. Breve, escrita con letra firme. Gwendolyn, le pido disculpas por mi ausencia. Los asuntos de la finca requerían mi atención. Pero pienso en usted, cada día. Sé que estas semanas han sido difíciles. Sé que tiene dudas. Yo también. Pero prometo, haré todo lo posible para que nuestro matrimonio no sea solo un deber, sino algo más. Hasta el altar. Rowan. Gwendolyn releyó la carta varias veces, apretándola contra su pecho. Pensaba en ella, cada día. Eso significaba algo. Tenía que significar algo. Escribió una respuesta, breve, cautelosa. Rowan, yo también pienso en usted. Y creo que encontraremos la manera de hacer esto bien. Hasta pronto. Gwendolyn. Envió la carta y pasó la noche en vela, mirando al techo, intentando imaginar la vida que comenzaría pasado mañana. Una vida con Rowan Winterbourne, el conde de Ravensmere. Un hombre cuyo nombre desconocía hace apenas un mes, y ahora llevaría su título. Condesa de Ravensmere. Sonaba irreal, como un cuento de hadas, o como una trampa. La mañana de la boda llegó con cielo despejado y brisa ligera. Gwendolyn despertó temprano, con el corazón latiéndole desbocado. Hoy todo cambiaría. Hester la ayudó a vestirse. El vestido era pesado, el velo largo, los zapatos incómodos. Gwendolyn se miraba en el espejo y no se reconocía. Una novia. Se había convertido en una novia. «Estás preciosa», susurró Hester secándose las lágrimas. «La novia más hermosa que he visto». Gwendolyn sonrió, forzadamente insegura. No se sentía hermosa, solo asustada. El carruaje las llevó a la iglesia, pequeña, acogedora, cubierta de yedra. Había pocos invitados, parientes, algunos amigos de la familia, representantes del linaje Winterbourne. Todo discreto, tranquilo, como Rowan había querido. Gwendolyn entró en la iglesia del brazo de su tío. El órgano tocaba una melodía lenta. Los invitados se pusieron de pie, y al final del pasillo, junto al altar, estaba él. Rowan, con frac negro, camisa blanca inmaculada, erguido, inmóvil. La miraba, y a una distancia ella podía ver la expresión de su rostro. No frialdad, no indiferencia, reverencia. La miraba como si ella fuera la única persona en la sala, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese momento, a ese pasillo, a ella caminando hacia él con vestido blanco. Gwendolyn sintió cómo el miedo retrocedía, como algo en su interior se relajaba. Todo estaría bien, tenía que estarlo. Llegó al altar y su tío entregó su mano a Rowan. Sus dedos apretaron su palma, firmes, seguros. «Está preciosa», susurró él tan bajo que nadie más que ella pudo oírlo. Gwendolyn lo miró. Esos ojos gris verdosos, los labios que habían besado su mano, el rostro que se había vuelto tan familiar y aún seguía siendo un enigma. «Gracias», susurró ella en respuesta. El sacerdote comenzó la ceremonia. Las palabras sonaban lejanas, como a través del agua. Gwendolyn repetía los votos, escuchaba a Rowan pronunciar los suyos y sentía cómo la realidad cambiaba. Ya no era Gwendolyn Redcliffe. Era la condesa de Ravensmere, la esposa de un hombre que la había salvado de la soledad, siendo él mismo solitario. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Rowan se inclinó y la besó. No largo, no apasionado, tierno, casi tímido, como si temiera asustarla, pero fue suficiente para que Gwendolyn sintiera. Había comenzado algo nuevo, algo aterrador y hermoso a la vez.
Salieron de la iglesia bajo los aplausos de los invitados. El carruaje esperaba para llevarlos a la mansión Ravensmere. Rowan la ayudó a subir, se sentó a su lado, y el carruaje se puso en marcha. Gwendolyn miraba por la ventana, observando cómo la ciudad quedaba atrás. Por delante, una nueva vida, un nuevo hogar, una nueva ella. ¿En qué piensa?, preguntó Rowan. Ella se volvió hacia él. En que todavía no lo conozco, respondió con honestidad. Realmente no lo conozco. Él tomó su mano, entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces conózcame, dijo en voz baja. Tenemos toda la vida. Y Gwendolyn, mirándolo a los ojos, pensó, quizás sea verdad. Quizás no conocer el nombre al principio no sea una maldición. Quizás sea una bendición. Una oportunidad de conocerse de verdad, sin máscaras ni expectativas. Una oportunidad que recibió aquella noche en el baile de máscaras, y que ahora aprovecharía toda la vida. La mansión Ravensmere los recibió al anochecer. El carruaje atravesó las altas verjas de hierro forjado por una larga avenida bordeada de robles centenarios y se detuvo ante la escalinata de una casa majestuosa. Gwendolyn se asomó a la ventana y se quedó inmóvil. La casa era enorme, de 3 pisos, de piedra gris, con torres en las esquinas e innumerables ventanas que reflejaban el cielo del atardecer. La hiedra trepaba por las paredes, dándole al edificio aspecto de castillo antiguo. Frente a la entrada se extendía un amplio patio, rodeado de parterres de rosas, y detrás de la casa se vislumbraba un lago cuya superficie relucía dorada bajo los últimos rayos del sol. «Bienvenida a casa», dijo Rowan en voz baja, y en su voz se percibió una nota de inseguridad, como si temiera que ella se decepcionara. Gwendolyn se volvió hacia él. «Es impresionante». Y era la verdad. El alivio cruzó su rostro. Él salió del carruaje primero, le tendió la mano, ayudándola a descender. Los sirvientes ya estaban formados junto a la entrada. El mayordomo, el ama de llaves, las doncellas, los lacayos, todos la miraban con curiosidad y cautela. La nueva señora, la joven condesa de la que nadie sabía nada. Rowan la condujo al interior. El vestíbulo era espacioso, con suelo de mármol y una amplia escalera que conducía al segundo piso. Retratos de antepasados miraban desde las paredes con miradas severas. Gwendolyn sentía su evaluación, su juicio silencioso. ¿Era digna de llevar el nombre Winterbourne? La señora Collins le mostrará sus habitaciones, dijo Rowan, asintiendo al ama de llaves de edad avanzada. Descanse, cámbiese, la cena se servirá en 1 hora. Hablaba formalmente, casi fríamente, como si fueran desconocidos. Gwendolyn sintió una punzada de decepción, pero asintió. La señora Collins la condujo escaleras arriba, por un largo pasillo alfombrado de rojo oscuro. Se detuvo ante una puerta al final del corredor. «Sus aposentos, milady», anunció el ama de llaves, abriendo la puerta. Gwendolyn entró y contuvo el aliento. La habitación era hermosa, espaciosa, luminosa, con una enorme ventana que daba al lago. Las paredes estaban tapizadas de seda rosa pálido, los muebles eran de madera clara con delicadas tallas. Una cama con dosel se alzaba contra la pared del fondo, cubierta con ropa blanca inmaculada y un montón de almohadas. Junto a la chimenea había 2 sillones y una mesita. Sobre el tocador descansaban peines, frascos de perfume, un espejo con marco de plata. «Si algo no es de su agrado, milady, puede cambiarlo», dijo la señora Collins. El conde ordenó prepararlo todo tal como le gustaba a la difunta condesa, pero... «Todo es perfecto», respondió Gwendolyn rápidamente. «Gracias». El ama de llaves asintió. «Rosie será su doncella personal, la ayudará a cambiarse. Si necesita algo más, toque la campanilla». Señaló el cordón junto a la chimenea y salió. Apareció una joven doncella, de rostro redondo, mejillas sonrosadas y bondadosos ojos azules. «Milady», hizo una reverencia. «Soy Rosie, encantada de servirla». Gwendolyn le sonrió, la primera sonrisa sincera desde su llegada. «Gracias, Rosie. Ayúdame por favor a quitarme este vestido. Es terriblemente pesado». Rosie se rió y comenzó a desabrochar los innumerables botones de la espalda. El vestido de novia cayó al suelo en un pesado montón de tela. Gwendolyn suspiró aliviada, quedándose en camisa y corsé. «¿Qué le gustaría ponerse para la cena, milady?», preguntó Rosie abriendo un enorme armario. Gwendolyn se acercó y se quedó inmóvil.
El armario estaba lleno de vestidos, de noche, de día, para paseos, para visitas, todos nuevos, evidentemente confeccionados especialmente para ella. ¿De dónde? El conde ordenó prepararlos, milady, explicó Rosie. Él mismo eligió las telas y los diseños. Dijo que quería que tuviera lo mejor. Gwendolyn tocó uno de los vestidos, lila pálido, con bordados en hilo de plata. La seda era suave, fresca bajo sus dedos. ¿Rowan había elegido esto? ¿Había pensado en ella mientras se preparaba para la boda? Decidió señalando un sencillo vestido de noche color marfil. Por favor, Rosie la ayudó a vestirse. Le arregló el cabello en un peinado suave, dejando algunos rizos junto al rostro. Cuando Gwendolyn se miró al espejo, se vio diferente. No como una novia. No como una sobrina viviendo de la caridad ajena. Como una condesa. La señora de esta casa. Un pensamiento aterrador y emocionante a la vez. La cena se sirvió en el comedor pequeño, una sala revestida de madera oscura, con chimenea y una larga mesa capaz de acomodar a una docena de invitados. Pero hoy solo había 2 cubiertos puestos, en extremos opuestos de la mesa. Rowan ya estaba allí cuando ella entró. Se había cambiado a una levita oscura, el cabello peinado cuidadosamente hacia atrás. Al verla se puso de pie. Gwendolyn, pronunció, y el nombre sonó más suave que antes. ¿Ha descansado? Sí, gracias, ocupando su lugar. Él se sentó enfrente, y los sirvientes comenzaron a servir los platos. Sopa, pescado, carne, verduras. Todo exquisitamente preparado, bellamente presentado. Pero Gwendolyn apenas probó bocado. Los nervios le cerraban la garganta, haciendo imposible tragar. Comieron en silencio. Rowan tampoco parecía tener apetito. Bebía vino, lanzándole miradas de vez en cuando, rápidas, furtivas, como si no se atreviera a mirarla abiertamente. ¿Le ha gustado la habitación?, preguntó finalmente. Mucho, asintió Gwendolyn. Es preciosa. Y los vestidos. Gracias. No debió. Quise hacerlo, la interrumpió. Quise que se sintiera como en casa aquí, que no le faltara nada. Gwendolyn lo miró. Ese rostro severo, serio a la luz de las velas. Rowan, dijo suavemente, ¿puedo hacerle una pregunta? Siempre. ¿Por qué es tan frío conmigo? Las palabras escaparon antes de que pudiera pensarlas. En el baile de máscaras era diferente, cálido, abierto, y ahora es como si hubiera un muro entre nosotros. Él se quedó inmóvil, apretando la copa en su mano. Guardó silencio largo rato, y Gwendolyn ya lamentaba su franqueza. Pero entonces dejó la copa, se levantó y se acercó a ella. Se quedó de pie a su lado, mirándola desde arriba. Gwendolyn echó la cabeza hacia atrás, encontrando su mirada. No soy frío, dijo con voz ronca. Estoy asustado. ¿Asustado?, repitió ella con sorpresa. ¿Usted? Sí, asintió, arrodillándose junto a su silla para que sus ojos quedaran al mismo nivel. He tomado por esposa a una mujer que apenas conozco. La he traído a una casa donde nunca ha estado. Espero que ame este lugar, que me ame a mí, que construya aquí su vida. Y tengo miedo de que todo salga mal, de que se arrepienta, de que la decepcione. Gwendolyn lo miraba, sintiendo cómo algo dentro de ella se derretía. Él tenía miedo, igual que ella. Bajo la máscara del conde frío se escondía un hombre lleno de dudas. Yo también tengo miedo. Miedo de no poder ser la esposa que necesita, de no estar a la altura de las obligaciones de una condesa, de decepcionarlo. Rowan tomó su mano, la apretó entre las suyas. Entonces tengamos miedo juntos, dijo en voz baja, y ayudémonos mutuamente a superarlo. Gwendolyn asintió, sintiendo las lágrimas agolparse en sus ojos. Él se levantó, se inclinó y la besó en la frente, con ternura, casi con reverencia. Termine su vino, y luego la acompañaré a sus habitaciones. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, cargadas de significado. Gwendolyn comprendió, no pensaba darle tiempo. Hoy, la primera noche de bodas. Ahora. El miedo le cerró la garganta, pero sintió. Subieron la escalera en silencio. Rowan sostenía la vela en una mano, con la otra la sujetaba del codo. La casa estaba en calma. Los sirvientes se habían retirado, dejando a los recién casados a solas. Cuando llegaron a la habitación de ella, Rowan se detuvo. Tras esa puerta están mis aposentos,
señalando la puerta contigua. Si me necesitas, estaré cerca. Gwendolyn asintió, sin saber qué decir. Él abrió la puerta de su habitación, la dejó pasar. La chimenea ardía, proyectando reflejos rojizos sobre las paredes. Rosie ya lo había preparado todo. El camisón reposaba sobre la cama. El agua para el aseo estaba vertida en la jarra, las velas encendidas. Rowan cerró la puerta tras de sí. Se quedaron solos. El silencio era ensordecedor. Gwendolyn permanecía en medio de la habitación, con las manos entrelazadas, sin saber dónde posar la mirada. El corazón le latía tan fuerte que parecía que él debía oírlo. Gwendolyn. La llamó en voz baja. Ella se volvió. Él estaba junto a la puerta, mirándola con una expresión que no podía descifrar. ¿Ternura? ¿Deseo? ¿Temor? No quiero asustarte, pronunció lentamente. No quiero hacerte daño, pero somos marido y mujer, y yo titubeo. Quiero que esto sea correcto, real. Gwendolyn respiró hondo. Lo entiendo. Estoy preparada. Él se acercó, se detuvo frente a ella. Lentamente alzó las manos y tocó su rostro, con ambas palmas, con delicadeza, como si fuera frágil. Eres hermosa. Desde el momento en que te vi en el baile de máscaras, no he podido pensar en nadie más. Tú también, exhaló ella. Él se inclinó y la besó. No como en la iglesia, no tímidamente, no con castidad, más profundo, más insistente. Sus labios se movían sobre los de ella, exigiendo respuesta, y Gwendolyn respondió, rodeándole el cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca. El beso duró una eternidad y un instante a la vez. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Rowan apoyó su frente contra la de ella. Si quieres detenerme, dijo con voz ronca, dilo. Ahora. Porque después, no estoy seguro de poder. Gwendolyn lo miró a los ojos, oscuros de deseo, pero aún llenos de cuidado. No te detengas. Algo en su mirada se encendió. La tomó en brazos, con facilidad, como si no pesara nada, y la llevó hasta la cama. La depositó sobre el cobertor. Él se recostó a su lado. Sus manos desabrochaban los botones de su vestido, lentamente, con cuidado. La tela se deslizaba de sus hombros, dejando la piel al descubierto. Y Gwendolyn sentía cómo la piel se le erizaba, no de frío, de su mirada, de sus caricias, de la conciencia de lo que estaba a punto de suceder. Estás temblando, deteniéndose. No es de miedo, confesó ella. Es de todo lo demás. Él sonrió, la primera sonrisa verdadera que ella veía ese día. Luego se inclinó y besó su cuello, su clavícula, su hombro. Cada roce de sus labios era una promesa. Promesa de ternura, de cuidado, de algo más grande que el simple cumplimiento del deber conyugal. Gwendolyn cerró los ojos, dejando que las sensaciones la inundaran. Sus manos, sus labios, su calor, todo era nuevo, aterrador, pero también correcto al mismo tiempo. Correcto porque era él, Rowan, el hombre que la había encontrado en el baile de máscaras, que había visto en ella lo que otros no veían. El vestido cayó al suelo, luego la camisa. Las barreras entre ellos desaparecían una tras otra, no solo las físicas, sino también las emocionales. En la oscuridad, bajo el manto de la noche, dejaban de ser conde y condesa. Se convertían simplemente en un hombre y una mujer que buscaban cercanía, calor, comprensión. Él se incorporó sobre un codo, mirándola. A la luz de la chimenea moribunda, su rostro parecía más suave, más joven. ¿No te has arrepentido de haber aceptado casarte conmigo? Gwendolyn le tocó la mejilla. No, respondió con sinceridad. No me he arrepentido, ni una sola vez. Él besó su palma, cerró los ojos. Duerme, estaré aquí. Gwendolyn cerró los ojos, sintiendo cómo su calor la envolvía, cómo su respiración se acompasaba, cómo se sumergía en el sueño, aún sosteniéndola entre sus brazos. No sabía qué vendría después. No sabía si su matrimonio sería feliz. Pero esa noche, en esa habitación, entre sus brazos, se sentía a salvo. Y aquello era un comienzo. El comienzo de algo que podía convertirse en amor. Si el destino lo permitía.
La mañana llegó con un cielo gris y lluvia golpeando las ventanas. Gwendolyn despertó sola. El lugar junto a ella estaba vacío, pero las sábanas aún conservaban el calor. Rowan se había marchado sin despertarla. Se incorporó, subiendo la manta sobre sus hombros desnudos. El cuerpo le dolía, un dolor punzante, desacostumbrado, que le recordaba la noche anterior. Pero no era solo dolor. Era un recordatorio de la intimidad, de que ya no era una muchacha, sino una mujer, una esposa. Sobre la almohada junto a ella había una nota. Gwendolyn la tomó con dedos temblorosos. No quise despertarte. Los asuntos de la propiedad requieren atención. Desayuna, descansa, nos veremos en la cena. R. Breve, formal, casi fría. Pero abajo había una postdata, escrita con otra letra, más descuidada, apresurada. Eres hermosa, incluso cuando duermes. Gwendolyn apretó la nota contra su pecho, sonriendo. Se había marchado, pero pensaba en ella. La había observado dormir. Había escrito lo que no se atrevió a decir en voz alta. Quizá la frialdad era solo una protección, una forma de ocultar sentimientos que temía mostrar. Quizá bajo la máscara del conde se escondía un hombre capaz de amar. Y Gwendolyn decidió, conocería a ese hombre. Llegaría hasta él a través de los muros que había construido a su alrededor. Porque si él había podido verla tal como era en el baile de máscaras, ella también podía verlo a él tal como era. Y amar, de verdad, para siempre. Se levantó de la cama, tocó la campanilla. Rosie apareció un instante, portando una bandeja con el desayuno. «Buenos días, milady», saludó alegremente la doncella. «¿Cómo ha dormido?» Gwendolyn sintió cómo el rubor le inundaba las mejillas, pero sonrió. «De maravilla, Rosie, de maravilla». Y era verdad. La primera noche de bodas había quedado atrás. Por delante se extendía una nueva vida, llena de incertidumbre, pero también de esperanza. Una vida con Rowan Winterbourne. Un hombre cuyo nombre desconocía hacía un mes. Y ahora llevaba su título. Y quizá, pronto, llevaría también su amor. Los primeros días en la mansión Ravensmere transcurrieron en una extraña neblina. Gwendolyn despertaba cada mañana sola. Rowan se marchaba temprano, antes del amanecer, y regresaba tarde, cuando ella ya se preparaba para dormir. Solo se veían durante la cena, donde mantenían conversaciones corteses sobre el tiempo, la propiedad, los planes del día. Nada personal, nada real. Por la noche él acudía a ella. Entraba en su habitación en silencio, casi sin hacer ruido. Se acostaba a su lado, la atraía hacia sí, y entre ellos surgía aquella intimidad que durante el día parecía imposible. En la oscuridad era diferente, tierno, apasionado, abierto. Susurraba su nombre, la besaba, la sostenía como si temiera soltarla. Y por la mañana desaparecía, dejando solo notas con frases breves. Perdona, asuntos, R. O, duerme, estás cansada, R. Gwendolyn no lo comprendía. ¿Por qué la evitaba durante el día, pero la buscaba por la noche? ¿Por qué le hablaba como a una desconocida, pero la tocaba como a la única persona en el mundo? Al final de la primera semana, decidió que debía hacer algo. No podían vivir así para siempre, como dos extraños que compartían lecho pero no vida. La mañana del octavo día, Gwendolyn despertó con la determinación de conocer a su marido. Se vistió con un sencillo vestido de paseo, gris azulado, cómodo, con un chal abrigado, y bajó más temprano de lo habitual. En el vestíbulo se encontró con el mayordomo, el señor Hawkes, un hombre alto y delgado, de sienes grises y modales impecables. «Buenos días, milady», se inclinó. «El desayuno ya está listo». «Gracias, señor Hawkes. Dígame, ¿dónde está el conde ahora?» El mayordomo vaciló. «Su señoría está en los establos, milady, revisando los caballos». «¿Los establos están lejos?» «Tras el ala oeste de la casa, pero milady, allí hay barro, y el conde no suele gustar de...» «Muéstreme el camino», pidió Gwendolyn con firmeza. El señor Hawkes suspiró, pero obedeció. La condujo por una puerta lateral, a lo largo de un sendero que llevaba a un gran edificio de piedra con techo alto. El olor a heno y caballo se hacía más intenso con cada paso. «Aquí, milady», dijo el mayordomo, y se retiró apresuradamente, sin desear evidentemente presenciar el encuentro. Gwendolyn empujó la puerta y entró. Dentro hacía calor y reinaba la penumbra.
La luz del sol se filtraba por las rendijas de las paredes, iluminando hileras de compartimentos. Los caballos resoplaban, pateaban el suelo. En algún lugar del fondo se oía una voz masculina. Avanzó, rodeando los compartimentos, y se detuvo en seco. Rowan estaba al fondo del establo, junto a un semental negro. Vestía una simple camisa blanca, desabotonada en el cuello, sin levita ni chaleco. Las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes. El cabello revuelto. Acariciaba el cuello del caballo, hablándole en voz baja, casi con ternura. Gwendolyn nunca lo había visto así. No como conde, no como lord, sino simplemente como un hombre que amaba a los caballos y no se avergonzaba de demostrarlo. «Buen chico», decía Rowan, rascando al semental tras la oreja. «Mañana saldremos a pasear, ¿eh? Te enseñaré los campos nuevos». El caballo resopló en respuesta, y Rowan rió. Una risa grave y cálida que Gwendolyn oía por primera vez. Ella dio un paso adelante, y el heno seco crujió bajo sus pies. Rowan se volvió bruscamente. Al verla, se quedó inmóvil. «Gwendolyn», pronunció, y en su voz resonó sorpresa mezclada con algo más. «¿Turbación? ¿Qué haces aquí?» «Busco a mi marido», respondió ella con sencillez, acercándose. «Solo lo he visto por las noches esta última semana. Pensé que valdría la pena averiguar a qué se dedica durante el día». Rowan apartó la mano del cuello del caballo y se irguió. En su rostro apareció aquella expresión familiar. «Cerrazón, cautela, asuntos de la propiedad», respondió brevemente. «Mucho trabajo». «Lo entiendo», asintió Gwendolyn. «¿Pero acaso no puedes dedicar al menos una hora para hablar, desayunar juntos, pasear?» Rowan apartó la mirada. «Pensé que estabas cansada, después de...» titubeó. «Después de las noches. Pensé que necesitabas descansar». Gwendolyn dio un paso más cerca, tan cerca que casi rozaba su pecho. «No necesito descansar», dijo en voz baja. «Necesito un marido, no solo en la cama, sino en la vida». Él la miró, y ella vio la lucha en sus ojos, el deseo de acercarse y el miedo de hacerlo. «No sé cómo», admitió al fin con voz ronca. «No sé cómo ser marido. No sé cómo hablar, cómo compartir. Toda mi vida he estado solo. Mi padre murió cuando tenía 12 años, mi madre a los 16. Me acostumbré a resolverlo todo yo solo, a guardármelo todo dentro». Gwendolyn tocó su mano. «Entonces aprende», dijo con suavidad, «conmigo». «Yo tampoco sé ser esposa, pero podemos aprender. Juntos». Rowan contempló la mano de ella sobre la suya. Luego entrelazó lentamente los dedos con los de ella. «De acuerdo», pronunció en voz baja. «Lo intentaré». Gwendolyn sonrió. «Entonces empecemos por lo sencillo. ¿Desayunamos juntos?» Él asintió, y por primera vez en una semana ella vio un atisbo de sonrisa en sus labios. Desayunaron en el pequeño comedor, esta vez sentados uno al lado del otro, no en extremos opuestos de la mesa. Rowan habló de la finca, de los nuevos arrendatarios, de los planes para ampliar los establos, de los problemas con el drenaje en los campos del sur. Gwendolyn escuchaba, hacía preguntas, y poco a poco sentía cómo la barrera entre ellos se adelgazaba. Después del desayuno, él propuso un paseo. «¿Quieres ver el lago? Es hermoso por la mañana». Gwendolyn aceptó. Salieron por la terraza, bajaron al jardín, pasaron junto a los macizos de rosas, ya marchitas, preparándose para el invierno. El aire era fresco. Olía a tierra húmeda y hojas caídas. El lago se encontraba más allá del jardín, rodeado de sauces. La superficie del agua estaba lisa como un espejo, reflejando el cielo gris y los árboles. Junto a la orilla había un pequeño bote, amarrado al embarcadero. «Aquí pasé casi toda mi infancia», dijo Rowan, mirando el agua. «Huí aquí cuando en casa se volvía difícil». «¿Por qué difícil?», preguntó Gwendolyn con cautela. Él guardó silencio, luego suspiró. «Mi padre era un hombre difícil», comenzó lentamente. «Amaba a mi madre, pero no sabía demostrarlo. Era frío, exigente. Mi madre sufría. Y yo observaba y pensaba, si el amor causa tanto dolor, quizás es mejor vivir sin él». Gwendolyn escuchaba, sintiendo cómo el corazón se le encogía de compasión. «Después de su muerte me juré a mí mismo, no seré como mi padre», continuó Rowan.
No causaré dolor a quienes estén cerca. Y decidí que la forma más sencilla era mantener la distancia, no dejar que nadie se acercara. No encariñarme. Pero te casaste, señaló Gwendolyn en voz baja. Sí, se volvió hacia ella. Porque te conocí y comprendí que no quería pasar toda mi vida solo. Pero tengo miedo, Gwendolyn. Miedo de repetir los errores de mi padre. Miedo de causarte dolor con mi frialdad, con mi incapacidad de amar correctamente. Gwendolyn tomó su rostro entre las manos, obligándolo a mirarla. Tú no eres tu padre, dijo con firmeza. Ya por el hecho de temer causar dolor, eres diferente, y se puede aprender a amar. Creo en eso. ¿De dónde viene tanta certeza? Porque ya amas, respondió ella con sencillez. Quizás no lo reconozcas, pero te preocupas por mí. Eliges vestidos, dejas notas, me abrazas por las noches como si temieras que vaya a desaparecer. Eso es amor, Rowan. Simplemente no lo llamas así. Él la miró largamente, y Gwendolyn veía cómo diferentes sentimientos luchaban en sus ojos. Luego la atrajo hacia sí, la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello. Enséñame. Enséñame a no tener miedo. Gwendolyn lo abrazó a su vez, sintiendo cómo la calidez se extendía por dentro. Permanecieron junto a la orilla del lago, abrazados, y ella supo que este era el punto de inflexión. El momento en que el matrimonio por encuentro casual comenzaba a transformarse en algo más grande. He pensado en esto durante mucho tiempo. ¿Por qué algunas personas temen al amor más que al rechazo? Rowan no temía al rechazo. Temía al sentimiento en sí, a lo que podría hacerle. Se hereda, no por sangre, sino por ejemplo. Un niño que creció en un hogar donde el amor causaba dolor, no asimila el hecho de que el amor es dolor. Asimila algo más sutil y más peligroso. El amor es lo que sucede entre personas que están demasiado cerca. Y significa que es mejor no dejarse acercar, es mejor mantener a todos a una distancia donde no puedan alcanzar nada. Ese tipo de personas existe en todas partes. Parecen frías, inaccesibles, distantes. La sociedad las llama autosuficientes, pero en realidad simplemente han aprendido a no mostrar ese lugar al que, si se llega, duele de verdad. El paradoja es que precisamente esas personas son capaces de amar, quizás más que cualquier otra, porque para ellos, amar significa superar el miedo que se ha acumulado durante años. Cada decisión que toman para abrirse cuesta más que para aquellos a quienes les parece natural. Y por eso, cuando Rowan estaba de pie en la orilla del lago y pedía que le enseñaran a no tener miedo, no era una debilidad. Al contrario, era lo más grande que podía ofrecer. La disposición a intentarlo, sabiendo que el intento podría costar todo. Me parece que es en esos momentos cuando comienza lo que la gente realmente llama amor. No cuando el sentimiento llega solo, sino cuando una persona decide dar un paso hacia él. Desde aquel día, todo cambió. Rowan comenzó a pasar más tiempo con ella. Desayunaban juntos, paseaban por la finca, almorzaban en el jardín cuando el tiempo lo permitía. Él le mostraba las propiedades, la presentaba a los arrendatarios, le enseñaba a montar a caballo. Gwendolyn, por su parte, empezó a familiarizarse con las obligaciones de una condesa. Se reunía con el ama de llaves, discutía los menús, revisaba las provisiones para el invierno, recibía a las esposas de los caballeros locales que venían de visita. La señora Collins era estricta, pero justa, y poco a poco Gwendolyn comenzó a sentirse más segura en su papel de señora de la casa. Por las noches se sentaban en la biblioteca, una enorme sala repleta de libros del suelo al techo. Rowan leía informes y Gwendolyn hojeaba libros, encontrando tesoros olvidados. A veces ella leía en voz alta y él escuchaba, dejando a un lado los papeles, mirándola con una expresión que hacía que su corazón latiera más rápido. Las noches se volvieron más apasionadas. Ahora que la tensión diurna había desaparecido entre ellos, la intimidad adquiría una nueva dimensión. No era solo una necesidad física, era el deseo de estar más cerca, de fundirse completamente. Rowan aprendía a mostrar sus sentimientos no solo con el cuerpo, sino también con palabras. Susurraba lo hermosa que era, lo feliz que estaba de que estuviera allí, cómo no podía imaginar la vida sin ella. Y Gwendolyn respondía, abriéndose a él completamente, sin vergüenza, sin miedo. Ella aprendía a leer su estado de ánimo por pequeños detalles.
por cómo apretaba la mandíbula cuando estaba tenso, por cómo se suavizaba su mirada cuando la miraba, por cómo sus dedos buscaban su mano cuando necesitaba apoyo. Se conocían el uno al otro. Lenta, gradualmente, como el amanecer, que no llega de golpe, sino que llena el cielo de luz gota a gota. Pero el idilio se rompió un mes después de la boda. Un invitado llegó a la finca. Gwendolyn estaba sentada en el salón, bordando, cuando el señor Hawkes anunció: Lady Isabel Carrington. Gwendolyn levantó la cabeza. El nombre le resultó desconocido. No recordaba que Rowan hubiera mencionado a nadie con ese nombre. Una mujer entró en el salón, alta, elegante, con un vestido verde oscuro que realzaba una figura perfecta. El cabello rubio recogido en un peinado elaborado, el rostro de una belleza fría, los ojos azules, gélidos, miraban a Gwendolyn con altivez. «Usted debe de ser la nueva condesa de Ravensmere», pronunció, haciendo una reverencia negligente. «Soy Isabel Carrington, una vieja conocida de Rowan». Gwendolyn se levantó, sintiendo una cautela instintiva. «Lady Isabel, bienvenida. El conde no me avisó de su visita». «Oh, Rowan nunca sabe cuándo vendré». Isabel se rió, pero la risa era fría. «Nos conocemos desde hace tanto tiempo que las formalidades son innecesarias». Se sentó en un sillón sin esperar invitación. Recorrió la habitación con una mirada evaluadora. Nada ha cambiado. Incluso el retrato de su madre sigue en el mismo lugar. Rowan ama tanto el pasado. Gwendolyn se sentó frente a ella, apretando las manos sobre las rodillas. «¿Venía usted aquí a menudo?» «Oh, sí». Isabel sonrió. «Hace 3 años prácticamente vivía en esta casa. Rowan y yo éramos cercanos». La palabra cercanos sonó con una insinuación imposible de no entender. Gwendolyn sintió cómo todo se contraía en su interior. «¿Cercanos?», repitió tratando de mantener la calma. «¿No se lo contó?». Isabel inclinó la cabeza fingiendo sorpresa. «Qué extraño. Pensaba que los esposos lo compartían todo. O su matrimonio no es de ese tipo». Gwendolyn no tuvo tiempo de responder. Rowan entró en el salón. Al ver a Isabel se quedó inmóvil. En su rostro apareció una expresión que Gwendolyn nunca había visto, sorpresa mezclada con algo parecido a la ira. «Isabel», dijo bruscamente. «¿Qué haces aquí?». Isabel se levantó, se acercó a él con suavidad. «Rowan, querido», ronroneó, «¿acaso no puedo visitar a un viejo amigo?». «No», respondió él con dureza, «no puedes. No después de lo que pasó». «¿De qué hablas?». Isabel tocó su brazo, pero Rowan se apartó. «El pasado es pasado. He venido a felicitarte por tu matrimonio y a conocer a tu esposa». Miró a Gwendolyn y en su mirada se leía el desprecio. Gwendolyn se levantó, se acercó a Rowan, lo tomó del brazo. «Gracias por las felicitaciones, Lady Isabel», dijo fríamente, «pero me temo que estamos muy ocupados. El señor Hawkes la acompañará». Isabel sonrió con sarcasmo. «¡Qué devoción!», dijo arrastrando las palabras. «Espero que dure. Rowan tiene la costumbre de decepcionar a quienes confían en él». «Vete, Isabel», ordenó Rowan con dureza, «ahora mismo». Isabel se encogió de hombros, se dirigió hacia la salida. En la puerta se detuvo, se volvió. «Si decides hablar del pasado, Rowan», dijo con una sonrisa, «sabes dónde encontrarme». Se marchó, dejando tras de sí una estela de perfume y tensión. Rowan permaneció inmóvil, mirando al vacío. Gwendolyn sentía cómo su brazo estaba tenso bajo su palma. «Rowan», lo llamó suavemente. «¿Quién es ella?». Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, observó cómo el carruaje de Isabel se alejaba. «Un error», dijo finalmente con voz apagada. «Un error que cometí hace 3 años». «¿Qué error?». Él se volvió hacia ella, y en su rostro había tanto dolor que a Gwendolyn se le cortó la respiración. «Iba a casarme con ella», confesó. «Hace 3 años. Estábamos comprometidos. Todo estaba listo. La boda, los invitados, el futuro. Y entonces me enteré». Se interrumpió, cerrando los puños. «¿Qué?», susurró Gwendolyn. «¿Qué te enteraste?». «Que ella no me amaba a mí, sino mi título, el dinero, la posición. Tenía un amante, mi amigo. Planeaban, después de la boda». No terminó, pero Gwendolyn comprendió.
Isabel quería casarse con Rowan por dinero, mientras continuaba su relación con su amante. La traición era doble, de una mujer y de un amigo. Rompí el compromiso, continuó Rowan, 2 semanas antes de la boda. El escándalo fue enorme. Isabel intentó culparme, difundió rumores de que la había abandonado sin motivo. No me justifiqué, simplemente me marché. Viajé, 2 años. Y cuando regresé, me juré a mí mismo. Nunca más me casaré. Nunca más confiaré mi corazón. Miró a Gwendolyn. Y entonces te conocí, y todo cambió. Gwendolyn se acercó a él, lo abrazó. Yo no soy ella, dijo en voz baja. No me casé contigo por el título, ni por el dinero. Me casé porque... Se interrumpió, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. ¿Por qué?, susurró Rowan. Gwendolyn levantó la cabeza, lo miró a los ojos. Porque me enamoré de ti, confesó. Aquella noche en el baile de máscaras, cuando bailaste conmigo, cuando hablaste de jaulas y libertad. No sabía tu nombre, pero ya te amaba. Rowan la miraba, y en sus ojos se encendía lentamente una luz. Yo también, exhaló. Yo también te amé desde aquella noche. Simplemente tenía miedo de decirlo en voz alta. Temía que si lo decía, todo se derrumbaría, como la última vez. Gwendolyn tocó su rostro. Nada se derrumbará, prometió, porque nosotros somos diferentes. Nuestra historia es diferente. Rowan la atrajo hacia sí, la besó, desesperadamente, hambriento, como si intentara demostrarse a sí mismo y a ella que era verdad, que podían ser felices, a pesar del pasado. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Te amo, susurró Rowan. Te amo tanto que da miedo. Yo también, respondió Gwendolyn, sonriendo entre lágrimas. Te amo, Rowan Winterbourne, mi esposo, cuyo nombre no conocía y ahora llevo con orgullo. Él se rió, con esa risa cálida que ella había escuchado en los establos. La levantó en brazos y la llevó arriba, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de los sirvientes. ¿Ahora?, rió Gwendolyn. Es media tarde. No importa, besando su cuello. Necesito mostrarle a mi esposa cuánto la amo, inmediatamente. Desaparecieron en su habitación y pasaron el resto del día redescubriéndose mutuamente. Pero ahora no era solo atracción física. Era amor, nombrado, reconocido, uno que ya no temían mostrar. Por la noche, acostados en la cama, entrelazados, Rowan acariciaba su cabello. ¿Sabes qué pienso?, preguntó en voz baja. ¿Qué? Que el baile de máscaras fue el destino. Si nos hubiéramos conocido de forma ordinaria, en un baile donde todos conocen nombres y títulos, no habría hablado contigo. Habría tenido miedo. Pero las máscaras nos dieron la libertad de ser nosotros mismos. Y en eso estaba la magia. Gwendolyn se volvió hacia él. ¿Entonces a veces no saber es una bendición? Sí, asintió. Porque conocí a la verdadera tú. No a la señorita Redcliffe, la pariente pobre, sino a Gwendolyn, inteligente, divertida, solitaria, como yo. Y me enamoré precisamente de ella. Gwendolyn lo besó, y yo me enamoré de un desconocido con máscara. Y cuando supe que era el conde de Ravensmere, no dejé de amarlo, porque bajo el título estaba la misma persona que me entendía sin palabras. Permanecieron en silencio, escuchando cómo el viento susurraba tras la ventana, cómo crepitaban los leños en la chimenea. Isabel no volverá, dijo Rowan. Lo prometo. Le escribiré, le explicaré que el pasado ha terminado. No temas, respondió Gwendolyn. No tengo celos, porque sé que me elegiste a mí, y sigues eligiéndome cada día. Rowan la abrazó más fuerte. Te elegiré siempre, prometió, hasta el fin de mi vida. Y Gwendolyn le creía, porque el amor, nacido en un baile de máscaras, crecido en el matrimonio, forjado por la confesión y el pasado, era más fuerte que cualquier duda. No conocía su nombre hace un mes, ahora llevaba su título y su amor. Y eso era todo lo que necesitaba. El otoño consolidó sus posiciones sobre la finca de Ravensmere. Los árboles se vistieron de púrpura y oro. Las mañanas se volvieron frías y las tardes largas. Gwendolyn ya no despertaba sola. Rowan permanecía a su lado hasta el desayuno y comenzaban el día juntos, en el calor de la cama, abrazados, hablando de planes. Habían pasado 2 meses desde su boda. 2 meses en los que los desconocidos se convirtieron en amantes y los amantes en verdaderos esposos. Gwendolyn ya no se sentía una invitada en esta casa. La finca se había convertido en su hogar, los sirvientes en su gente, y Rowan
Rowan se había convertido en su todo. Él aprendió a mostrar sus sentimientos no solo por la noche, sino también durante el día. Tocaba su mano cuando pasaba junto a ella. La besaba en la coronilla cuando ella bordaba. La miraba de tal manera que su corazón se saltaba un latido. Y lo más importante, hablaba. De sus miedos, esperanzas, del pasado, de cómo veía su futuro. Gwendolyn florecía bajo esta atención, como una flor bajo el sol. Ya no era la callada señorita Redcliffe, viviendo de la caridad ajena. Era la condesa de Ravensmere, una mujer amada, respetada, cuya opinión era valorada. Pero con la llegada de octubre, llegó una carta que agitó su vida tranquila. Gwendolyn estaba sentada en la biblioteca, leyendo, cuando entró Rowan. En sus manos sostenía un sobre, en su rostro, una expresión preocupada. Una carta de tu tío, extendiéndosela. Gwendolyn tomó el sobre con dedos temblorosos. Apenas había tenido contacto con la familia Redcliffe después de la boda. Un par de cartas breves de Hester, una nota formal de su tía. Su tío no había escrito en absoluto. Desplegó la carta y comenzó a leer. Querida Gwendolyn, espero que esta carta te encuentre con buena salud. Pido disculpas por no haber escrito antes. Los asuntos requerían mi atención. Escribo con una petición. Tu prima Hester está gravemente enferma. Los médicos no pueden determinar la causa, pero se debilita cada día más. Pregunta por ti, te llama. Agatha está desesperada. Si es posible, ven. Hester te necesita. Todos te necesitamos. Atentamente, Sir Godfrey Redcliffe. Gwendolyn releyó la carta 2 veces, sintiendo cómo todo se helaba en su interior. Hester, su bondadosa y alegre prima, que siempre la había apoyado, había sido su única amiga en la casa de los Redcliffe. ¿Qué ha pasado?, preguntó Rowan, viendo su rostro pálido. Gwendolyn le tendió la carta. Él la leyó rápidamente y frunció el ceño. ¿Cuándo quieres partir? ¿No te importa? Rowan tomó sus manos. Por supuesto que no, es tu familia. Partiremos mañana mismo. ¿Partiremos? ¿Pensabas que te dejaría ir sola? Sonrió. Soy tu marido. Mi lugar está a tu lado. Siempre. Gwendolyn lo abrazó, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en su garganta. Cuánto amaba a este hombre. Cuán agradecida estaba al destino por aquella noche en el baile de máscaras. Partieron a la mañana siguiente. El largo camino hasta la casa de los Redcliffe les llevó 2 días. Gwendolyn los pasó angustiada, rezando para que Hester resistiera. Rowan le sostenía la mano, la distraía con conversación, pero ella veía que él también estaba preocupado. Cuando el carruaje se detuvo frente a la mansión familiar, Gwendolyn saltó sin esperar la ayuda del cochero. La puerta la abrió el mayordomo, el mismo anciano canoso que llevaba muchos años sirviendo allí. Señorita, quiero decir, Lady Ravensmere, se corrigió. Qué alivio que hayan venido. ¿Hester? Fue todo lo que Gwendolyn pudo exhalar. Arriba, en su habitación. Lady Agatha está con ella. Gwendolyn corrió hacia la escalera. Rowan la seguía. Subieron al segundo piso, recorrieron el pasillo familiar. La puerta de la habitación de Hester estaba entreabierta. Gwendolyn entró y se quedó inmóvil. Hester yacía en la cama, pálida como las sábanas. El cabello rubio despeinado sobre la almohada, los ojos cerrados. A su lado estaba sentada Lady Agatha, sosteniendo la mano de su hija. Había envejecido en estos 2 meses, el rostro demacrado, los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Gwen?», sonó débilmente una voz desde la cama. Hester abrió los ojos. Al ver a Gwendolyn, sonrió débilmente. «¿Has venido?». Gwendolyn corrió hacia la cama, se arrodilló, tomó la mano de su prima. La mano estaba fría, casi sin peso. «Por supuesto que he venido», intentando no llorar. «En cuanto recibí la carta. Estoy tan contenta». Hester apretó sus dedos débilmente. «Pensé que no volvería a verte». «No digas tonterías». Gwendolyn le tocó la mejilla. «Te recuperarás. Estoy aquí. Cuidaré de ti». Hester negó con la cabeza. «Los médicos no saben qué me pasa. Me debilito. Siento cómo la vida se me escapa. Pero no tengo miedo. Solo quería despedirme. Decirte que...». Silencio. La interrumpió Gwendolyn.
Las lágrimas corrían por sus mejillas. No hace falta despedirse. Encontraremos la manera de ayudarte. Rowan estaba junto a la puerta, observando la escena. Luego salió en silencio. Los días siguientes fueron angustiosos. Gwendolyn no se apartaba de la cama de Hester, cambiando compresas frías, obligándola a beber agua, leyendo en voz alta cuando su prima estaba consciente. Rowan, mientras tanto, buscaba médicos. Llamó a los mejores especialistas de la ciudad, consultó, buscó soluciones. Al tercer día vino un médico anciano, el señor Lawrence, conocido por sus métodos poco convencionales. Examinó a Hester largo rato, minuciosamente, hizo preguntas. Luego salió al pasillo, donde lo esperaban Gwendolyn, Rowan y Sir Godfrey. Envenenamiento, dijo sin preámbulos. ¿Qué? Sir Godfrey palideció. Envenenamiento lento, gradual, continuó el doctor. Arsénico, a juzgar por los síntomas. Alguien se lo está mezclando en la comida o la bebida. En pequeñas dosis, para no despertar sospechas. El silencio fue ensordecedor. ¿Quién? Exhaló Sir Godfrey. ¿Quién se atrevería? Eso deben averiguarlo ustedes, respondió el doctor. Solo puedo decir esto. Si no se detiene el envenenamiento, la joven morirá en una semana, quizá antes. Gwendolyn sintió como Rowan la rodeaba con el brazo, sosteniéndola. ¿Qué hay que hacer?, preguntó él con firmeza. Primero, aislar a la paciente, dijo el doctor. Nada de comida ni bebida, excepto la que preparen ustedes mismos. Segundo, lavados, infusiones de hierbas para eliminar el veneno. Tercero, encontrar la fuente del envenenamiento. La encontraremos, prometió Rowan. Los días siguientes se convirtieron en una investigación. Rowan se encargó de interrogar a los sirvientes, revisar la cocina, examinar todo lo que pudiera haber estado en contacto con Hester. Gwendolyn permanecía con su prima, preparándole personalmente la comida, vigilando que nadie extraño entrara. Gradualmente, Hester comenzó a mejorar. El color volvió a sus mejillas. La respiración se hizo más regular. Pero quién la envenenaba seguía siendo un misterio. La respuesta llegó al sexto día. Gwendolyn bajó a la cocina tarde por la noche para preparar una infusión. Vio a una de las criadas, una joven llamada Anne, añadiendo algo a una jarra de agua destinada a Hester. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Gwendolyn bruscamente. Anne se sobresaltó, dejando caer un pequeño frasco. Se rompió contra el suelo y un olor acre se esparció por el aire. Yo no... La muchacha retrocedió, pero Gwendolyn la agarró del brazo. ¿Tú envenenabas a Hester? La voz de Gwendolyn temblaba de ira. ¿Por qué? Anne rompió a llorar. Me pagaron, sollozó. La señora me lo ordenó. Dijo que si la señorita Hester moría, recibiría mucho dinero. Podría irme, empezar una nueva vida. ¿Qué señora? Lady Isabel Carrington, susurró Anne. Vino hace un mes. Dijo que si la señorita Hester moría, usted volvería aquí, y Lord Ravensmere se quedaría solo, y ella podría recuperarlo. Gwendolyn sintió como todo hervía en su interior. Isabel no se había resignado. Decidió deshacerse de Gwendolyn usando las manos de su desgraciada prima. «¡Rowan!», lo llamó. Él apareció al instante. Debía de haber oído el ruido. Al ver la escena, lo comprendió todo de inmediato. «Isabel», pronunció con voz sorda. «Pagó a esta muchacha para que matara a Hester», dijo Gwendolyn, conteniendo apenas las lágrimas. «Esperaba que yo me quedara aquí y que tú...» «Tranquila». Rowan la abrazó. «No iré a ninguna parte. Nunca». Se volvió hacia Anne. «¿Dónde está Isabel ahora?» «No lo sé, milord», sollozó la muchacha. «Se marchó después de darme el veneno. Dijo que volvería cuando todo hubiera terminado». Rowan ordenó encerrar a Anne en el sótano hasta que llegara el alguacil. Luego escribió una carta a la policía, exponiendo la situación en detalle. Isabel sería encontrada y juzgada por intento de asesinato. Hester se recuperó completamente al cabo de 2 semanas. El veneno fue expulsado de su organismo y las fuerzas regresaron. Lloraba de alivio, abrazando a Gwendolyn y agradeciéndole haberla salvado. «Si no hubieras estado tú», decía, «habría muerto sin entender qué me pasaba». «No me agradezcas a mí», respondió Gwendolyn. «Agradéceselo a Rowan. Él encontró al médico, organizó la investigación». Hester miró al conde, que estaba de pie junto a la ventana. «Has encontrado un buen marido», dijo en voz baja.
Te ama. Se nota por cómo te mira. Gwendolyn sonrió. Lo sé. Soy muy feliz. Antes de partir de regreso a Ravensmere, Sir Godfrey pidió a Gwendolyn y Rowan que pasaran a su despacho. Estaba sentado tras el escritorio, envejecido, cansado. Quiero disculparme, mirando a Gwendolyn. Fui un mal tutor. Te utilicé. Te presioné, obligándote a buscar un matrimonio ventajoso. Y casi pierdo a mi hija por mi falta de atención. Tío, déjame terminar, pidió él. Merecías algo mejor, y me alegro de que lo hayas encontrado. Miró a Rowan. Milord, os doy las gracias. Por todo. Por haber salvado a Hester. Por amar a Gwendolyn como se merece. Rowan asintió. La amo. Y la amaré toda mi vida. Sir Godfrey extendió la mano y se estrecharon las manos. La paz quedó sellada. El pasado quedó atrás. De camino a casa, Gwendolyn iba sentada recostada en el hombro de Rowan. Por la ventanilla pasaban fugaces los paisajes otoñales, dorados y púrpuras, hermosos en su decadencia. ¿En qué piensas?, preguntó Rowan besándola en la coronilla. En lo extraña que es la vida. Si no hubiera sido por aquella noche en el baile de máscaras, nunca te habría conocido. Me habría quedado en casa de mi tío. Me habría casado con alguien cualquiera. Habría sido desgraciada. Y yo habría permanecido solo, añadió Rowan. Amargado, encerrado en mí mismo, sin creer en el amor. Pero el destino nos unió. Gwendolyn alzó la cabeza y lo miró. Nos dio la oportunidad de encontrarnos. Y estoy agradecido cada día, besándola. Viajaron en silencio, abrazados, hasta que el sol comenzó a declinar hacia el ocaso. Rowan, dijo Gwendolyn de pronto, tengo que decirte algo. ¿Qué? Ella vaciló, luego tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Creo, es decir, estoy casi segura de que vamos a ser padres. Rowan se quedó inmóvil, la miró largamente, sin poder creerlo. ¿Estás segura? No del todo, admitió ella, pero tengo todos los síntomas. Quería decírtelo antes, pero luego pasó todo lo de Hester y no terminó la frase. Rowan la atrajo hacia sí y la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Un hijo, y su voz temblaba. Vamos a tener un hijo. Gwendolyn asintió, sintiendo cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Estás contento? Rowan se apartó y tomó su rostro entre las manos. ¿Contento?, repitió. Soy feliz, inmensamente feliz. Me das todo lo que soñé. Amor, un hogar, ahora un hijo. ¿Cómo no iba a ser feliz? La besó, con ternura, con tanto amor que a Gwendolyn se le cortó la respiración. Te amo, más que a la vida. Y yo a ti. Continuaron el viaje hacia la casa que se había convertido en su mundo común. El otoño pintaba la naturaleza con tonos cálidos, prometiendo un invierno cercano, y luego la primavera. La primavera en que nacería su hijo, el primero de muchos, como esperaban ambos. Gwendolyn no conocía su nombre hacía 3 meses. Ahora llevaba su título, su amor, y bajo el corazón, a su heredero. La historia que había comenzado en un baile de máscaras continuaba. Pero ya no había máscaras, solo verdad, sentimientos, la vida que construían juntos. Y eso era más hermoso que cualquier cuento de hadas. El carruaje atravesó las puertas de la finca de Ravensmere cuando había oscurecido. Las ventanas de la casa brillaban con luz cálida, dándoles la bienvenida. Los criados se alinearon junto a la entrada. Rowan ayudó a Gwendolyn a bajar del carruaje sin soltar su mano. Bienvenida a casa, Lady Ravensmere, dijo solemnemente. Gwendolyn sonrió. Bienvenido a casa, Lord Ravensmere. Entraron juntos en la casa, de la mano, marido y mujer. Pronto, padre y madre, 2 personas a quienes el destino había unido en un baile de máscaras. 2 corazones que se encontraron en la oscuridad, bajo las máscaras, y ahora, sin máscaras, se amaban aún más. Porque el amor verdadero no necesita ocultarse, vive a la luz. En cada mirada, cada caricia, cada día vivido juntos, y su historia apenas comenzaba. La primavera llegó a Ravensmere con lluvias y las primeras flores. Gwendolyn estaba de pie junto a la ventana de su habitación, contemplando el jardín donde florecían los narcisos. La mano se posó instintivamente sobre su vientre redondeado. 6 meses, 3 más y sería madre.
La idea aún le parecía irreal, aunque el bebé le recordaba su presencia cada día con leves pataditas que la hacían sonreír. La vida crecía dentro de ella, una vida creada por el amor. La puerta se abrió a sus espaldas. Ella no se volvió. Reconoció los pasos. Rowan se acercó. La abrazó por detrás, colocando sus manos sobre las de ella en el vientre. ¿Otra vez sin poder dormir? Besándola en la sien. El bebé no me deja, respondió Gwendolyn, recostándose contra él. Está demasiado activo hoy. Rowan deslizó la palma por su vientre y el niño dio una patada en respuesta. Él se rió, con esa risa cálida y libre que ahora sonaba a menudo. Fuerte, observó con orgullo. Como su madre. O terco, como su padre. Es posible. Permanecieron junto a la ventana, observando cómo el amanecer teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Estos momentos se habían convertido en su ritual. Las mañanas tempranas, pasadas juntos, en silencio y cercanía, antes de que comenzara el ajetreado día. ¿En qué piensas?, preguntó Rowan. En cómo ha cambiado la vida, respondió Gwendolyn. Hace 6 meses no sabía lo que era la felicidad. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ella se volvió hacia él. Lo abrazó por el cuello. Ahora me despierto cada mañana y no puedo creer que esto sea real. Que tú seas mi marido. Que esta sea mi casa. Que dentro de mí crezca nuestro hijo. Temo despertar y descubrir que todo fue un sueño. Rowan le tocó el rostro. Deslizó el pulgar por su mejilla. No es un sueño, dijo en voz baja. Esta es la vida que hemos construido, juntos, y durará para siempre. La besó, lenta, tiernamente. Gwendolyn respondió, sintiendo cómo el calor se extendía por dentro. Después de 6 meses de matrimonio, sus besos aún le provocaban un estremecimiento. Aún hacían que su corazón latiera más rápido. Te amo, susurró ella cuando se separaron. Y yo a ti. Siempre lo haré. El día comenzó con la visita de la comadrona, la señora Turner, una mujer mayor de ojos bondadosos y manos firmes. Examinó a Gwendolyn, le hizo preguntas, comprobó su estado. Todo está perfecto, milady, anunció, guardando los instrumentos. El bebé está sano, fuerte. 3 meses más y será usted madre. ¿Niño o niña? No pudo evitar preguntar Gwendolyn. La señora Turner sonrió enigmáticamente. Lo sabrá cuando llegue el momento. Pero puedo decirle una cosa. El bebé tiene carácter. Lo noto por cómo patea. Rowan, que había estado presente durante el examen, se rió. Entonces sale a la madre. Después de que la comadrona se marchara, bajaron a desayunar. La mesa estaba puesta en el pequeño comedor, donde preferían comer a solas. Huevos, pan fresco, mantequilla, miel, té. Sencillo pero delicioso. Hoy llegará carta de Hester, dijo Gwendolyn, untando mantequilla en el pan. Prometió escribir sobre su prometido. ¿Por fin aceptó?, se sorprendió Rowan. Sí. Lord Ashley resultó ser persistente y, según Hester, muy bondadoso. La boda será en verano. ¿Irás? Gwendolyn miró su vientre. Si el médico lo permite, aunque para julio ya seré madre. No sé si podré viajar con un bebé. Entonces los invitaremos aquí, decidió Rowan. Después del nacimiento del niño, organizaremos una celebración. Que Hester vea lo feliz que eres. Gwendolyn sonrió. Rowan siempre pensaba en ella, en lo que la haría feliz. Era una de las innumerables pruebas de su amor. No palabras grandilocuentes, sino pequeños gestos, cuidados cotidianos. Después del desayuno, Rowan se marchó a ocuparse de sus asuntos. Reunión con el administrador, recorrido por los campos, resolver cuestiones con los arrendatarios. Gwendolyn se quedó en la casa, ocupándose de los preparativos para el nacimiento del bebé. La habitación del niño estaba casi completamente lista. Las paredes pintadas de un suave color crema, la cuna junto a la ventana, los juguetes colocados en los estantes. Gwendolyn paseaba por la habitación, arreglando la mantita, recolocando las diminutas camisitas que ella misma había bordado. Pronto aquí vivirá una personita, mirando la cuna. Nuestro pequeño. El pensamiento le provocaba a la vez alegría y miedo. Sería madre. La responsabilidad era enorme. ¿Y si no podía con ello? ¿Y si no podía darle al niño todo lo que necesitaba? Podrás. Se oyó una voz en la puerta. Gwendolyn se volvió.
Rowan estaba apoyado en el marco, mirándola con ternura. ¿Ya has vuelto? El administrador enfermó. La reunión se pospuso, explicó acercándose. Vi que estabas aquí y decidí venir a ver. Solo estoy preparándome. Gwendolyn volvió a mirar la cuna. Y tengo miedo. ¿Y si no soy buena madre? Rowan la abrazó, la atrajo hacia sí. Lo serás, dijo con seguridad. La mejor. Porque eres bondadosa, paciente, cariñosa. El niño será feliz contigo. Con nosotros, corrigió ella. Con los dos. Con nosotros, asintió él, besándola en la coronilla. Permanecieron en la futura habitación del niño, abrazados, imaginando cómo pronto allí resonaría la risa infantil. Por la tarde llegó una carta, no de Hester, como esperaba Gwendolyn, sino de la duquesa de Albany. Querida Lady Ravensmere, espero que esta carta la encuentre con buena salud. Le escribo con una invitación al baile de máscaras anual de primavera, que tendrá lugar a finales de abril en mi finca. Entiendo que su estado puede no permitirle asistir, pero si fuera posible, me encantaría verla a usted y al conde de Ravensmere. Muchos invitados recuerdan cómo cautivó a todos en el baile de máscaras del año pasado. Con cálidos deseos, duquesa de Albany. Gwendolyn releyó la invitación, sintiendo una extraña emoción. El baile de máscaras, el lugar donde todo comenzó, donde conoció el desconocido que se convirtió en su marido. ¿Qué hay ahí?, preguntó Rowan entrando en el salón. Ella le tendió la carta. Él la leyó, sonrió. El baile de máscaras, donde nos conocimos. Sí, Gwendolyn lo miró. ¿Quieres ir? Rowan reflexionó. ¿Tú quieres? Teniendo en cuenta, asintió hacia su vientre. Abril es todavía 2 meses antes del parto, dijo Gwendolyn. El médico dijo que podía viajar hasta el último mes. Y yo titubeó. Quiero volver allí, a ese lugar donde comenzó nuestra historia. Pero esta vez juntos, como marido y mujer. Rowan se acercó y le tomó la mano. Entonces iremos, decidió. Les mostraremos a todos que aquellos desconocidos enmascarados se convirtieron en una familia feliz. Cuando escribía esta parte, dudé mucho. Devolverlos al Masquerade parecía una solución demasiado obvia, demasiado hermosa, demasiado simétrica. No soporto cuando en el texto todo encaja demasiado bien, como una postal. La vida no funciona así. Y pensé, tal vez no valga la pena. Tal vez su regreso debería ser a otro lugar, simplemente a casa, simplemente a la cotidianidad. Pero luego volví al momento en que Gwendolyn estaba en esa misma terraza, sola, embarazada, feliz. Y entendí que eso es lo que realmente se debe mostrar al lector. No simplemente que ella es feliz, eso ya se entiende, sino cómo se ve eso en el mismo lugar donde alguna vez fue una chica solitaria, buscando un esposo por deber. El contraste es más importante que cualquier explicación. Necesitaba este espacio para el texto. Las mismas velas, el mismo salón, la misma música. Pero todo, a través de su nueva perspectiva. No era ni siquiera para el lector, era para ella. Para Gwendolyn, era necesario situarse en ese mismo punto y sentir la diferencia. Solo entonces su felicidad deja de ser solo una palabra y se convierte en algo tangible. Las últimas semanas antes del baile de máscaras pasaron volando. Gwendolyn encargó un vestido nuevo, confeccionado especialmente teniendo en cuenta su estado. De un rosa pálido, con el talle alto, que ocultaba el vientre sin apretarlo. Cómodo, hermoso. La máscara era la misma del año anterior, encaje negro, elegante. Rowan también encargó un traje nuevo, pero conservó la máscara anterior, aquella con la que había asistido al primer baile de máscaras. Cuando partieron hacia la finca de la duquesa, Gwendolyn sentía una extraña mezcla de emoción y nostalgia. Hacía un año había viajado hasta allí sola, desdichada, buscando algún sentido. Y ahora regresaba con su marido, embarazada, feliz. ¿Cuánto había cambiado su vida en un año? El baile de máscaras era igual que el año anterior. Las mismas velas, la misma música, las mismas personas enmascaradas. Pero todo parecía distinto, porque Gwendolyn era distinta. Entraron juntos, del brazo. Los invitados se volvían a mirarlos. El conde de Ravensmere, el ermitaño que rara vez aparecía en sociedad,
y su joven esposa, embarazada, radiante de felicidad. ¿Recuerdas esta terraza?, susurró Rowan, conduciéndola hacia el lugar familiar. ¿Cómo olvidarla?, respondió Gwendolyn. Aquí te vi por primera vez. Salieron a la terraza donde, un año atrás, se habían encontrado por casualidad. La noche era cálida, las estrellas brillantes. Todo como entonces. Solo que ahora conocían los nombres del otro. Lo sabían todo el uno del otro. Si alguien me hubiera dicho entonces, pronunció Rowan lentamente, mirando las estrellas, que dentro de un año estaría aquí con mi esposa, que lleva a mi hijo en su vientre, no lo habría creído. Pensaba que estaba condenado a la soledad. Yo tampoco lo habría creído, confesó Gwendolyn. Pensaba que me casaría por conveniencia con alguien a quien no amaba, que viviría una vida desdichada. Y en cambio, no terminó la frase. Rowan se volvió hacia ella, se quitó la máscara. Luego le quitó la suya con cuidado. Estaban frente a frente, sin protección alguna, en el mismo lugar donde un año atrás se ocultaban tras las máscaras. En cambio te casaste con un desconocido, terminó él, sin conocer su nombre, arriesgándolo todo. Y no me arrepentí, añadió Gwendolyn. Ni una sola vez. Rowan la atrajo hacia sí, la besó, con ternura, con el amor acumulado durante un año. Gwendolyn respondió, abrazándolo, sintiendo entre ellos a su hijo, prueba viviente de su amor. Cuando se separaron, la música del salón llegó flotando hasta ellos. Un vals. El mismo al que habían bailado un año atrás. ¿Bailarás conmigo?, preguntó Rowan tendiéndole la mano. Pero yo... Gwendolyn miró su vientre. No importa, la interrumpió él. Solo un baile, para el recuerdo. Ella tomó su mano y comenzaron a girar lentamente en la terraza, bajo las estrellas, al son de la música. Torpemente, con cuidado, pero felices. ¿Sabes qué pienso?, susurró Gwendolyn, apretándose contra él. ¿Qué? Que las máscaras fueron necesarias, para que nos viéramos sin prejuicios, sin títulos ni expectativas, solo dos personas buscando el amor. Estoy de acuerdo, asintió Rowan. Pero ¿sabes qué más? ¿Qué? Que te amo más ahora, cuando lo sé todo, de lo que te amaba entonces, cuando no sabía nada. Porque al conocerte de verdad, te amé aún más. Gwendolyn sintió cómo las lágrimas llenaban sus ojos. Yo también te amo más ahora. Bailaron hasta que la música cesó. Luego permanecieron abrazados, escuchando la noche. ¿Es hora de volver al salón?, preguntó Rowan. No, respondió Gwendolyn. Es hora de ir a casa, a nuestro hogar, a nuestra vida. Rowan sonrió, tomó su mano y regresaron al salón solo para despedirse de la duquesa. Luego subieron al carruaje y emprendieron el regreso a Ravensmere. Durante el trayecto, Gwendolyn se durmió, apoyando la cabeza en el hombro de Rowan. Él la miraba, contemplaba su rostro sereno, la mano posada sobre el vientre, y pensaba en cómo una sola velada había cambiado toda su vida. Un baile de máscaras, un encuentro, una mujer cuyo nombre desconocía, y ahora ella llevaba su título, su hijo, su amor, y eso era todo lo que importaba. 3 meses después, en una mañana temprana de julio, nació un niño en la finca de Ravensmere. El parto fue largo, difícil. Rowan pasó toda la noche en el pasillo, fuera de sí por la angustia, escuchando los gritos de Gwendolyn sin poder ayudarla. Cuando finalmente la señora Turner salió, sosteniendo un bulto envuelto, él apenas se tenía en pie. «Enhorabuena, milord», dijo la comadrona con una sonrisa. «Tiene una hija, una niña sana y fuerte. Una hija. Tenía una hija». Rowan tomó el bulto con manos temblorosas. Un rostro diminuto, arrugado, rojo, pero hermoso. Cabellos oscuros, los ojos cerrados. Dormía, sin saber que acababa de cambiar el mundo entero de su padre. «¿Puedo ver a mi esposa?», preguntó con voz ronca. «Por supuesto, está cansada pero bien». Rowan entró en la habitación. Gwendolyn yacía en la cama, pálida, exhausta, pero sonriente. Al verlo con el bebé, extendió los brazos. «Dámela». Rowan le entregó a la niña con cuidado. Gwendolyn estrechó a la pequeña contra su pecho, la besó en la frente. «Es preciosa», exhaló. «Se parece a ti». «A ti», objetó Rowan, sentándose en el borde de la cama. «Tiene tu nariz. Y tu barbilla». Rieron quedamente, mirando a la hija dormida.
su hija, el fruto de su amor. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Gwendolyn. Rowan reflexionó. Eleanor, propuso. Como mi madre, si no te importa. Eleanor, repitió Gwendolyn probando el nombre. Es bonito. Eleanor Winterbourne. Lady Eleanor Winterbourne, corrigió Rowan con una sonrisa. La pequeña abrió los ojos, oscuros como los de su madre. Los miró como si los reconociera. Luego bostezó y volvió a dormirse. Rowan abrazó a Gwendolyn con cuidado, para no molestar al bebé. Estaban sentados los tres juntos, una familia que no existía hacía un año. Una familia nacida de un encuentro fortuito en un baile de máscaras. Te amo, susurró Rowan. A las dos, más que a la vida. Y nosotras a ti, respondió Gwendolyn recostándose contra él. Siempre lo haremos. Los años pasaron volando. Eleanor crecía, convirtiéndose en una niña vivaz y curiosa, con los ojos oscuros de su madre y la terquedad de su padre. 2 años después nació un hijo, Alexei, tranquilo y pensativo. Luego otra hija, Victoria, risueña y atrevida. La mansión Ravensmere se llenó de risas infantiles, carreras y alegría. Gwendolyn florecía en su papel de madre y condesa. Rowan era un padre y esposo feliz que había aprendido a mostrar su amor no solo con palabras, sino también con acciones. Cada año, en el aniversario de su encuentro, organizaban un pequeño baile de máscaras casero. Solo la familia, los niños con máscaras, bailes en el salón. Era su tradición, un recordatorio de cómo había comenzado todo. En uno de esos aniversarios, cuando los niños ya estaban acostados, Rowan y Gwendolyn se sentaron en la biblioteca junto a la chimenea. Ella bordaba, él leía. El silencio era cómodo, lleno de años de vida compartida. ¿Recuerdas?, dijo Gwendolyn de repente, ¿cómo tenía miedo en los primeros días del matrimonio? ¿Pensaba que seguiría siendo un enigma para mí? Rowan dejó el libro a un lado. Lo recuerdo. Yo también tenía miedo. Y ahora lo sé todo sobre ti. Cómo tomas el té, sin azúcar. Cómo arrugas la nariz cuando te concentras. Cómo abrazas a los niños cuando crees que no te veo. Cómo me miras cuando piensas que no me doy cuenta. Rowan se levantó, se acercó a ella y se arrodilló a su lado. Y yo lo sé todo sobre ti, dijo en voz baja. Cómo cantas cuando acuestas a los niños. Cómo te muerdes el labio inferior cuando estás nerviosa. Cómo te ríes, de corazón, sin fingimientos. Cómo amas, completamente, sin reservas. Gwendolyn le tocó el rostro. Hemos recorrido un largo camino, de desconocidos con máscaras a esto, a una familia, a un amor que no necesita ocultarse. El mejor camino de mi vida, respondió Rowan, y lo recorrería de nuevo, 1000 veces. Se besaron, con ternura, con la calidez de los años vividos. Afuera comenzó a llover, una lluvia suave de verano. Repiqueteaba contra las ventanas, creando un fondo acogedor. En la chimenea crepitaba la leña. En la casa dormían los niños, sus niños. Gwendolyn se recostó contra su marido, cerrando los ojos. Una vez no conocía su nombre. Hacía apenas unos años. Y ahora su nombre era parte de ella misma. Su título, su título. Su vida, su vida. Condesa de Ravensmere. Sonaba tan orgulloso. Pero el título no era lo más importante. Lo más importante era el amor. El amor que había comenzado bajo una máscara y había florecido sin ella. El amor que había creado una familia. El amor que duraría para siempre. ¿En qué piensas?, susurró Rowan, besándola en la sien. En que si hace un año me hubieran dicho cómo terminaría todo, no la habría creído. Demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad, nuestra verdad. Nuestro cuento de hadas que escribimos cada día. Gwendolyn abrió los ojos y lo miró. Entonces sigamos escribiéndolo. Muchos, muchos años. Toda la vida, prometió Rowan. Y más allá, si es posible. Se quedaron sentados junto a la chimenea, abrazados, escuchando la lluvia y el silencio de la casa. Fuera era de noche, pero dentro había luz, calor, amor. La historia que había comenzado en un baile de máscaras continuaba, y seguiría continuando. Porque el amor verdadero no termina, solo crece, se profundiza, llena la vida de sentido. Una vez no conocía su nombre,
Ahora llevaba su título, su amor, sus hijos, y era feliz. Verdadera, profunda, eternamente feliz.